Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo juega cada equipo de la liga. Hoy nos vamos a Pamplona, hoy nos vamos con el Club Atlético Osasuna. Dentro vídeo. Coloco en el 11 tipo de este equipo a los jugadores que más partidos han disputado en las distintas posiciones del 4-2-3-1 de partida. En portería no ha habido otro que Sergio Herrera, un gran portero, luego veremos que uno de los mejores de la liga, al menos en cuanto a números. En los laterales, Rosier y Javi Galán, dos laterales bastante buenos para la competición. Rosier un poquito menos ofensivo que Javi Galán, que es prácticamente un extremo, pero también con proyección ofensiva y ambos con también capacidad para defender, por lo tanto los dos son muy completos. La zaga de centrales está liderada por Alejandro Catena y su acompañante es algo más cambiante, han rotado entre Jorge Herrando y Félix Boyomo. En el centro del campo un doble pivote bastante equilibrado con Lucas Torró y Moncayola. En el caso de Torró es un mediocentro más posicional que aguanta el sitio para dar un poco más de vuelo a John Moncayola, que además es un volante que es todoterreno, aparece por arriba, ayuda también en defensa, e incluso le hemos visto a veces jugar bastante en banda, que es una cosa que él hace bien, caer al costado derecho. En la media punta suele jugar Aimar Oroz, uno de los jugadores insignia de este Osasuna, que bueno, quizá ha tenido temporadas mejores que esta, pero aún así siempre deja su huella en el campo con su calidad y sus pases. En las bandas, dos extremos a banda cambiada, a pierna cambiada, Rubén García, zurdo por derecha, y Víctor Muñoz, diestro por izquierda. Ambos tienen gran habilidad, en el caso de Rubén García para el golpeo y para el pase, y en el caso de Víctor Muñoz hemos visto que es un gran regateador y conduce muy bien hacia adelante para meterse en posiciones de peligro. En punta de ataque, ante Budimir, este sí que es de verdad el jugador insignia de este equipo, el gran goleador y gran rematador. Aparecen en las rotaciones otros jugadores, como bueno, en portería, aunque ya digo, no han tenido minutos en liga porque todo lo ha jugado Sergio Herrera, pero Aitor Fernández, que es un gran portero. Arguibilde para la defensa, también con, bueno, como decía, Boyomo turna con Herrando. Antes de la llegada de Javi Galán en invierno, que era una gran incorporación, jugaban Juan Cruz y Abel Bretones por ese flanco izquierdo de la defensa. Los recambios para el doble pivote suelen ser Iker Muñoz y Moi Gómez. Moi Gómez, la verdad es que es un recambio de lujo porque es un jugador con mucha calidad y podría incluso ser titular en más partidos. Osan Vela también está por ahí, y ya para la parte de arriba el gran revulsivo de este equipo, que es Quique Barja, y la nueva incorporación Raúl Moro, que viene procedente del Ajax y también es un gran fichaje de invierno del equipo, que incluso pues bueno, está apareciendo también a veces en el 11 titular, aunque bueno, coloco a Víctor Muñoz por el lado izquierdo porque es el que más partidos lógicamente ha disputado por ahí, pero Raúl Moro podría entrar en el 11 perfectamente, a veces incluso no solo por Víctor Muñoz, sino por otro jugador de arriba, y que eso desplace o a Rubén García a la media punta o al propio Víctor Muñoz. Y por último, el recambio de Budimir es Raúl García de Aro, un gran revulsivo también para el ataque, que tiene el mejor promedio goleador del equipo y es que casi siempre deja grandes goles. El signo de identidad de este Osasuna de Alessio Lisi siguen siendo los centros. Desde la etapa de Yago Barrasate en el club, esto es algo que siempre ha estado ahí, también porque teniendo a Budimir en el área es normal. Otro gran rasgo de este equipo es que utilizan los pases cortos en la zona de su campo, en la zona de iniciación, para atraer la presión del rival, y después aceleran el juego cuando el rival está adelantado para buscar a sus jugadores de ataque, ya sea Budimir, ya sea Víctor Muñoz, Rubén García, en posiciones bastante favorables y con espacios para correr. El desborde de sus extremos también es una seña de identidad de este equipo, y la diferencia de este Osasuna de Lisi con otros como el anterior de Vicente Moreno o el de Yago Barrasate es que aboga por una presión adelantada ante la salida del rival. Si bien podríamos pensar que normalmente utilizan un bloque medio alto, la verdad es que para apretar salida de balón del rival utilizan a los jugadores con bastante altura, porque acompaña a Budimir siempre uno de los extremos para presionar a los centrales. Moncayola coge también mucha altura para presionar a la altura del media punta, de Aimar Oroz, y bueno, pues tratan de recuperar arriba. Pasamos ya al sistema ofensivo del Osasuna de Lisi. En fase de iniciación, de salida,
lo que a veces optan por directamente un golpeo largo buscando la cabeza de Ante Budimir, pero también alternan bastante eso con salidas en corto, y cuando lo hacen así, los centrales se abren para poder recibir del portero. Los laterales cogen altura y hacen línea con Lucas Torró, que es el pivote más posicional, y Moncayola, en vez de venir tanto a recibir, coge espacio por detrás junto con Aimar Oroz para hacer ahí una segunda línea, pues, para ocupar los carriles interiores, así que hacen una especie de 4-3-3 para la salida. Los extremos están abiertos y Budimir arriba para un posible envío largo. Suelen salir por la banda izquierda, aprovechando triángulo con Javi Galán, Aimar Oroz y Víctor Muñoz. Como decía, hacen pases cortos, pero no tienen problema luego en acelerar y buscar juego directo a sus atacantes, que al final la línea de media puntas es donde más talento acumula el equipo. En fase de construcción hacen un ataque pausado, como decía, cuando les interesa, si el resultado les es favorable, pues tienen capacidad de hacerlo pausado, pero aquí siempre buscan ya a los Aimar Oroz, Rubén García, Víctor Muñoz para acelerar el ataque, como mencionaba. También son bastante comunes aquí los cambios de orientación, en esa búsqueda de hueco inicial. Si no lo encuentran por un lado, hacen bastante bien los cambios de orientación a la otra banda. En esta zona del campo, Moncayola se junta más con Torró y dejan a Aimar Oroz como mediapunta único. En fase de finalización, Javi Galán toma muchísima altura por la banda izquierda. De hecho, bueno, pues sus centros y su llegada a línea de fondo es una de sus armas principales. Por el otro lado, Rosier aguanta un poquito más la posición, ya que Galán se va casi como un extremo. Rosier hace un poco más de ancla y da más equilibrio, y bueno, se pega un poquito más a los centrales y está en altura con Torró, que hace lo mismo. Son dos jugadores que aguantan la posición para que, bueno, permitir a sus compañeros que puedan ir al ataque y que luego no les pillen tan descuidados a la contra. Aquí los extremos ocupan posiciones de área o cercanas a ella, junto con Budimir, y Aimar Oroz y Jon Moncayola llegan de segunda línea. Su vía de entrada al área o de buscar remates es, como decía, principalmente los centros, y si no, también aprovechan el desborde, la capacidad de desborde de sus extremos, como ya mencionaba anteriormente. La verdad es que no es un equipo que entre con combinaciones, a menos que Aimar Oroz encuentre un buen pase al espacio. No acumulan demasiados toques en el área rival y sus ataques son por tanto bastante rápidos. Entrando en la fase defensiva del equipo, en el bloque alto, el Osasuna suele presionar bastante. En el bloque medio y en el bajo sí vemos ya dos líneas de 4, incluso la segunda de centrocampistas de 5, mucho más recogidos, pero en el bloque alto Alessio Lissi pretende recuperar en el campo rival. Vemos una especie de 2-3-3-2 en la que la punta de ataque, la primera línea de presión, la ocupan Ante Budimir y Raúl Moro o Víctor Muñoz, ese extremo izquierdo que tiene una función algo más agresiva en la presión y va con el delantero para ayudarle a apretar a su primera línea de salida, a la del rival, con los centrales o los laterales. Esta salida del extremo izquierdo hacia adelante provoca que Javi Galán sea el que salte hacia el lateral derecho rival. Esto es muy arriesgado porque mandas a tu lateral muy arriba, pero es algo que le hemos visto hacer bastante a los Osasuna, y Javi Galán, como tiene capacidad física para luego recuperar la posición de nuevo, pues les viene bastante bien a la hora de apretar al rival. Hacen una presión en zonas intermedias, es decir, en vez de ir directamente a por el rival, es decir, a estar pecho con espalda, ¿no? A intimidar y a agobiar al rival estando hombre a hombre, lo que hacen es estar más en zonas intermedias, como digo, que implica cortar líneas de pase y estar cubriendo zonalmente una zona, es decir, un jugador se coloca entre dos jugadores, por ejemplo, un centrocampista, en vez de irse con uno de los pivotes, se coloca entre los dos, de manera que si a la que uno de ellos recibe le da tiempo a caer, a presionar sobre él. Entonces, digamos que de esta manera cubre a dos jugadores, no al 100%, pero sí es bastante efectivo porque al rival le da la sensación de que no puede darle el balón a ninguno de los dos jugadores. En bloque medio, ya sí, un 4-5-1 o un 4-4-2, dependiendo del ataque del rival, de lo peligroso que sea, o de los jugadores que acumulen en el centro del campo. Si necesitan escudarse un poquito más en esa zona, Aimar Oroz cae entre Moncayola y Torró para apoyarles, y si no, normalmente el media punta es el que acompaña a Budimir en esta zona, y los extremos repliegan hasta la zona de centrocampistas. Así cierran líneas y fuerzan al rival a jugar por fuera. Por último, en el bloque bajo utilizan un
5-4-1 o un 4-5-1, esto puede variar, y normalmente quien tiene la voz cantante aquí para que cambie o no es Rubén García, que muchas veces le vemos haciendo una ayuda extra a su lateral derecho, a Rosier, pues metiendo a Rosier como un central derecho y él como carrilero, ¿no? Ante la subida del lateral rival, para que no le hagan un 2 contra 1 a Rosier, pues Rubén García le ayuda bastante e incluso sale de su línea de centrocampistas para bajar y ayudar a la de defensas. Entonces a veces se construye ese 5-4-1 porque sería Oroz o el mediapunta, el que esté jugando de mediapunta, el que se ocupa la posición de Rubén García, y así hacen un sólido 5-4-1. Lo dicho siempre en estas ocasiones, aquí lo que hacen es tener las líneas muy juntas, y algo que hace especialmente bien el Osasuna es defender centros. Tienen tanto para atacarlos como para defenderlos, tienen buena capacidad de juego aéreo, y en este caso Catena es el líder de esto. En transiciones el Osasuna suele tener bastante verticalidad y quiere jugar rápido, quiere sorprender al rival y que no le sorprendan a él cuando se trata de los dos tipos de transiciones. En la transición de defensa-ataque, es decir, cuando pasan de defender a atacar, cuando recuperan el balón, todos los jugadores, especialmente los de ataque, hacen carreras hacia adelante, quieren subir lo más rápido posible y sorprender con un contragolpe directo y rápido. En lugar de dar pases más pausados, como lo hacen en la fase ofensiva, en zona de iniciación o en construcción, aquí, si recuperan el balón, van a buscar pases mucho más directos. En la transición de ataque a defensa, hacen una primera presión tras pérdida inicial, que no está nada mal, suele durar unos 5 segundos o aproximadamente, y cuando ven que no han logrado recuperar, ahí es cuando el bloque ya sí se ubica en ese 4-5-1, 4-4-2, o depende de la zona en la que estén defendiendo, ¿no? Pero van a su bloque rápidamente. En acciones a balón parado ofensivas he identificado dos tipos de jugadas distintas. Cuando el centro va cerrado lo pone Rubén García. Bueno, Rubén García es normalmente siempre el especialista de toda acción a balón parado, de córners, faltas, y en estos córners cerrados lo que buscan es, tienen 6 jugadores en el área, 3 en la zona de primer palo y 3 haciendo una especie de trenecito cerca del punto de penalti, que suelen ser los rematadores Budimir, Moncayola y Catena. El centro va al punto de penalti, área en la que va a atacar el delantero croata. Cuando el centro va abierto, también lo pone Rubén García. Hay 2 jugadores en la frontal, igual que en la jugada anterior, 4 jugadores en el primer palo y 2 en el segundo. El balón va a Budimir, que va a atacarlo al centro del área. Para jugadas a balón parado defensivas, en faltas, utilizan un marcaje completamente zonal, y en corners lo hacen mixto, con Budimir en el primer palo, con Catena en la zona central del área pequeña, con Raúl Moro o el extremo izquierdo buscando vigilar un posible pase a la corta, y el resto ya sí marcando al hombre. Varios de los automatismos de este equipo ya los hemos comentado, esa capacidad del equipo para automáticamente tratar de acumular pases en la zona de su campo para atraer la presión del rival y luego sorprenderles con un pase largo. También esos cambios de orientación, lo vimos anteriormente, que utilizan para generar hueco en la defensa rival. Finalmente, en ataque, otro que he identificado es la movilidad de Budimir, que arrastra a los centrales con sus movimientos hacia los lados, de manera que los extremos a pierna cambiada naturalmente pueden salir hacia su pierna con desmarques en diagonal, tanto Víctor Muñoz como Raúl Moro como Rubén García, para ocupar ese espacio que deja el delantero, y con esa carrera en diagonal sorprender a la defensa y poder llegar a zona de remate. Un par de debilidades que creo que tiene este Osasuna la primera, creo que generan muy poco ataque para la calidad que tienen arriba. Tienen una producción ofensiva bastante corta. Me refiero, llegan muchas veces a la zona rival con peligro, pero no consiguen materializarlo en remates. Otro problema que creo que tienen es que reciben demasiados goles o demasiado peligro a la contra. Si bien decía que Torró y Rosier aguantan un poco más el sitio para que no les pillen desprevenidos, creo que aún así logran hacerlo, y también tiene que ver con que no tienen tanta velocidad para la vuelta como sí para salir al contragolpe, porque los jugadores de atrás no son tan rápidos
especialmente los centrales y Lucas Torró, para detener esos contragolpes. En el apartado de las fortalezas, por supuesto el juego aéreo que tiene este equipo, con Budimir, con Catena, cubre muy bien ahí las dos áreas. Los laterales ofensivos, que ya digo, creo que tienen muchísima calidad ambos. Y lo mismo con los extremos. Al final es un equipo que tiene mucha calidad en la banda, en las dos, y tanto por los extremos como por los laterales. Entonces ese juego por banda que muchas veces proponen les sale muy bien y es un punto muy fuerte de este equipo. Pasamos a revisar ya algunas de las estadísticas clave que nos van a ayudar a entender cómo juega este club atlético Osasuna. En primer lugar, llevan 32 goles a favor y 32 en contra, dejando una diferencia de goles de 0. Esto en 27 jornadas. Con balón vemos que no es el equipo más pasador ni el más prolífico en cuanto a retenerlo. Es el 17º equipo en pases precisos de toda la liga y es el 14º en posesión media con un alrededor de un 45%. Es el 7º en toques en área rival, algo que casa con lo que comentaba de suelen abogar por ataques rápidos y no por entrar en el área y entretenerse mucho buscando el último pase. Es de los peores, en concreto el 16º en tiros a puerta por partido, con 3,4. Algo que sí se les da muy bien son los centros, es el tercer equipo que mejor centra o que centra con más precisión de todo el campeonato de liga, con 4,8 por partido. En defensa es el 9º en intercepciones y el 4º en despejes. Aprietan arriba porque así lo dicen las recuperaciones en campo rival, que les colocan como el 6º mejor en toda la liga en esta faceta. También demuestra su agresividad para recuperar, que es el 7º en faltas cometidas. Entre los jugadores clave de este Osasuna, por supuesto, no podemos no mencionar a Ante Budimir, es el máximo goleador del equipo y el 4º máximo goleador de todo el campeonato, con 13 goles. También es el 5º que más tira de toda la liga. Es un jugador importantísimo por todo lo que genera, más allá de sus goles. Aimar Oroz hace muy buen trabajo, no solo con balón, sino que también sin él. Es el que más recupera en campo rival de todo el equipo y el 12º de la liga. Además, es el que más ocasiones de peligro genera para su equipo. Víctor Muñoz está siendo la gran revelación de los Osasuna y probablemente una de las grandes revelaciones de toda la liga. Vino fichado del Real Madrid y bueno, su debut en liga fue complicado porque fue en el clásico del año pasado en el que tuvo una gran ocasión para marcar en un momento clave ante el Barça y se le marchó el disparo alto, lo que encima el pobre pues recibió muchas críticas a raíz de ello. Y al final pues ha encontrado su sitio en el Osasuna y ha resultado ser un magnífico extremo para muchos años para la liga e incluso veremos si para la selección española. Sergio Herrera es muy importante en este Osasuna porque es el tercer mejor portero de la liga en cuanto a paradas. Es el 4º en paradas por partido y el 3º en porcentaje de paradas. Javi Galán se ha convertido en una pieza vital para este equipo, lleva 10 de 10 titularidades desde que llegó en invierno y no se entiende ahora mismo el Osasuna sin él. Es el principal artífice de los grandes centros que colocan al área y además es líder del equipo en regates y en entradas. Rubén García también es, además desde hace muchos años, un jugador insignia de este equipo y es el 11 máximo asistente de la liga con 5. Además es el 9º jugador de la liga que más centra. Por último, cabe destacar también a Raúl García de Haro, ese delantero que tiene asumido su rol de suplente de Budimir, pero que lo asume a la perfección y que siempre ayuda con goles desde el banquillo. Llegamos ya al final de este vídeo con mi pronóstico acerca de cómo creo que quedará el Osasuna a final de temporada. Están en la pelea de esa mitad baja por la salvación y por no descender. Creo que bueno, han tenido una temporada complicada, en otras han estado más tranquilos, más acomodados en la clase media de la tabla, pero este año han tenido, como digo, pues esos problemas, también porque la tabla está muy apretada y en 2 partidos malos te bajas para el pozo. Creo que, y lo creía desde noviembre cuando hice las predicciones, que este Osasuna quedará en una 15ª posición. Quizás demasiado baja para la calidad que tiene este equipo, quizá los subestimo, pero bueno, creo que no han encontrado del todo su forma con Alessio Lisi en el banquillo. Creo que es un buen entrenador y que si su proyecto continúa pueden llegar a mejorar y de cara al año que viene pelear por cosas más interesantes. Pero de momento para esta temporada creo que no tendrán demasiados problemas para lograr esa salvación, pero no les veo para algo más.
Así que creo que tienen que tratar de, para años futuros, encontrar mejor producción ofensiva que acompañe a Ante Budimir y así poder pelear por cosas más grandes. Llegamos ya al final del vídeo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado, gracias por el apoyo y espero que dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones, cosas que no estéis de acuerdo, cualquier cosa podemos debatirlo en la cajita de comentarios o en los cortes en TikTok. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.